Poder absoluto, por donde se le mire, señores, esto no es un invento, me asumo. ¿No han visto ustedes la escena de alguna película de Hollywood? Esto es realidad. Pasó, pasó hace algunas horas, varias horas para ser precisos. Rusia dio inicio a una serie de ejercicios de ataque nuclear masivo. Ensayo es el término que se utiliza en estas cuestiones, que por supuesto han dejado abierto a más de uno. Un mensaje que llega directamente a la OTAN para muchos. Pero la historia tiene un vuelco de 180 grados cuando nos enteramos que mientras Rusia le enseñaba al mundo de lo que podía ser capaz si se presentase un escenario crítico. Mientras tanto, mientras esto ocurría, en Inglaterra pasaba algo totalmente opuesto, y es que la producción de submarinos nucleares quedó en llamas. Esto ocurrió precisamente en el condado inglés de Cambria. Vamos a hablar de este suceso, estas comparaciones odiosas para muchos, que nos hablan de la realidad de dos ejes. Tenemos a Rusia por un lado, exhibiendo, dando muestra de su musculatura militar, y tenemos a Reino Unido y por supuesto a la OTAN, pasando un papelón en todo el sentido de la palabra. Hablaremos de esto con un invitado de lujo, un analista internacional, que por supuesto ustedes lo deben reconocer, siempre es amigo acá de la casa, invitado a nuestros espacios en prensa alternativa. Le doy la bienvenida al señor Fernando Moragón. Fernando, ¿cómo estamos? Hola Enzo, pues nada, muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, estar en Europa y estar muy bien es contradictorio, pero bueno, porque Europa está en caída libre. Pero vamos, dentro de lo que cabe, vamos tirando. Y como bien has señalado, dos sucesos muy interesantes para analizar. Y encantado, como siempre, de estar con vosotros, que ya digo, Prensa Alternativa ya es mi segunda casa. Es así, nosotros estamos también bendecidos por tenerte en nuestro programa, querido Fernando, y lo que pasó no podemos omitirlo, ¿no? A ver, Rusia había sido muy claro en que iba a haber una respuesta a las amenazas, a estas provocaciones por parte de la OTAN, y claramente el desarrollo de ejercicios como este ensayo de ataque nuclear masivo ha generado una serie de dudas sobre hasta qué punto Rusia podría escalar. Rusia, por supuesto, que está a la expectativa, está a la espera de que haya una suerte de evento desafortunado que lo lleve a realizar o a ejecutar o dar rienda suelta al poderío que tiene, ¿no? Este es un ensayo importantísimo mencionarlo que, digamos, se había previsto, pero por la coyuntura actual ha generado una serie de interrogantes, ¿sí? El ejercicio como tal fue encabezado por el ministro Andrei Belousov, ministro de Defensa, quien se refirió a esta especie de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Claramente hablamos del uso de un submarino, de misiles estratégicos de la flota rusa del Pacífico, un sistema móvil de misiles terrestres, por supuesto, de los famosos YARS. En fin, ustedes lo han visto en pantallas. Es un momento crítico, Fernando, para Europa. ¿Qué, digamos, mirada tienen sobre estos últimos acontecimientos? Y ya hablaremos también más adelante de lo que pasó en Inglaterra. Pues sí, así es. Tenemos efectivamente que los rusos eh, ya no saben cómo decirle a Occidente, mira, a ver, no sigáis escalando, no sigáis provocándonos, que es verdad que tenemos mucha paciencia, pero algún día se nos agotará la paciencia. Y bueno, aunque este tipo de ejercicios suelen estar planificados con bastante antelación y obviamente se avisa a la otra gran potencia, Estados Unidos, de tal forma que no pueda haber malentendidos si se pueda organizar una guerra nuclear por un error. O sea, que quiero decir que esto, igual cuando los norteamericanos hacen algún tipo de ensayo de este tipo, también lo notifican a los rusos, ¿no? Pero bueno, aunque haya este tipo de notificaciones y planificación previa que puede llevar bastante tiempo, este ha sido un ejercicio ya, digamos, de alto rango, porque a veces solo son simulaciones o simplemente el despliegue de los misiles, pero no se lanzan. Aquí sí, ha habido lanzamientos, acabamos de ver a un misil, como señalabas, un JARS, que es un misil intercontinental con nuclear, por supuesto, y que con capacidad, por lo tanto, es un misil balístico que hace pasa por, ponemos, sube y luego baja, sube fuera de la atmósfera y luego baja,
y por lo tanto es el clásico, digamos, misil preparado para una guerra nuclear contra Estados Unidos, igual que los norteamericanos tienen los mismos, vamos, los mismos, equivalentes, digamos, que tampoco es que sean iguales, porque Estados Unidos, uno de sus problemas, una de sus, digamos, peores cuestiones o peores capacidades de defensa nuclear es justamente los misiles terrestres. Los rusos tienen misiles terrestres en silos, pero que también, como hemos visto, tienen misiles terrestres portátiles que se pueden llevar en esta especie de grandes camiones y que, bueno, pueden estar en cualquier lado. Mientras que los norteamericanos no. Y además los misiles que tienen los norteamericanos son muy antiguos. Son los Minuteman III, que de hecho tienen casi más peligro para los norteamericanos que para los rusos. Porque los Minuteman III son, creo recordar, de los años 50, 60. Es decir, que aunque se les haya modernizado y tal, son muy antiguos, muy antiguos. Y ya desde hace tiempo, no digo ahora, desde hace muchos años, desde hace décadas, ya ha habido muchos problemas con estos misiles, incluso en ensayos y con el personal que se dedica, bueno, a manejarlos y supuestamente a dispararlos en el caso de guerra nuclear. Por ejemplo, yo me acuerdo pero ya digo, esto hace muchos años, de un ensayo que hicieron de manera imprevista, es decir, de manera imprevista para la gente que estaba manipulando o que estaba en servicio para lanzar los misiles Minuteman III, y les hicieron creer, estaba todo controlado, claro, pero les hicieron creer que la situación era de una guerra nuclear de verdad y que tenían que disparar estos misiles. Pues una de las cosas que vieron es que, no recuerdo el porcentaje, pero la mitad o por ahí de las tripulaciones, de los soldados que estaban a cargo y oficiales que estaban a cargo de esto, no dispararon. Esto ya dice mucho. Quiero decir, no tuvieron, digamos, el valor o al revés, depende de cómo se mire, de darle a un botón y mandar un misil nuclear a que mate millones de personas. Ojo, que tampoco es tan fácil, aunque les preparan y tal, pues eso de darle al botón sabiendo lo que estás haciendo, bueno, pues ahí se vio que tenían problemas con la gente que estaba encargada de dispararlos. Igual también pasaron con problemas de mantenimiento que no funcionan. Es decir, que vieron que muchos no funcionan, en fin. Bueno, que me enrollo por este lado. La cuestión es que ellos los tienen la tríada nuclear, que como sabéis es aire, aviones que sueltan bombas o misiles nucleares, luego tierra y luego el mar, que es la fundamental, los submarinos nucleares, que son los que encargados de lanzar estos misiles estratégicos y que suelen llevar los de la clase Ohio, que son los más modernos, son unos 12 más o menos, si mal no recuerdo. Norteamericanos, estos creo que llevan unos 20 misiles cada uno de ellos, y luego los rusos, su principal y más moderno, que lo están todavía en proceso de construcción, varios más de los submarinos de la clase Borei, y estos tienen un misil que es el Bulava. Y si no, es decir, de estos habrá como unos, ahora mismo que ya estén operativos, unos 7, 8, más o menos. Pero también se llegará hasta los 10 o 12. Aún así, todavía tienen submarinos nucleares, digamos, de versiones más antiguas o modelos más antiguos. Este es el último de los que tienen. Y en estos ensayos hemos visto, como bien tú señalabas, entre otras cosas, un disparo de un JARS. Por cierto, los JARS son desarrollo de los de Topol M, y los Topol M son desarrollo de los Topol. Yo he tenido ocasión de verlos. A ver, los Popper en Moscú y en muchos sitios, en San Petersburgo también, pues en museos y cosas de estas, pero son realmente impresionantes cuando los ves. Y a ver, por lo tanto, han lanzado un JARS y creo que también han lanzado un Bulava desde el mar. Creo haber visto imágenes, no me hagáis mucho caso,
y no sé si alguno más. Creo Es que alguno más correcto, también es han correcto. lanzado. Sí. Es correcta la información, Fernando. Sí, 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 tal Eh, cual. Es decir, que han ensayado al menos con misiles de tierra y con misiles desde el mar. La gracia, entre comillas, si se puede hablar así, de esto, por lo menos es lo que han dado a conocer los medios rusos, es que de manera explícita, en esta simulación, en este ensayo, aunque los misiles que se han disparado no fueran hacia allá, pero hacia Europa, pero digamos que el símil, el que se ha hecho, el ensayo que se ha hecho, es como si se atacara, y eso se ha hecho público, pues importantes instalaciones de la OTAN en Europa, incluidas capitales europeas como París, Londres y Berlín, por ejemplo. Como aviso para navegantes, es decir, oye, que no esperéis que si llegamos a una guerra nuclear, los misiles van a caer por ahí, solo en Estados Unidos. No, 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 no. Vosotros veis los primeros en la lista. Y bueno, esto es un aviso más de los rusos. Aparte, ya digo, de que estuviera planificado, pero digamos, el que haya trascendido toda esta información es un aviso más para decir públicamente que, bueno, no sigan escalando, que se están enfrentando a la primera potencia nuclear, la primera, por encima de Estados Unidos. Y su capacidad de respuesta es mucho mayor, o por lo menos mayor, que la norteamericana. De hecho, los Estados Unidos ahora mismo están en su presupuesto de defensa, hay un apartado importante para una, digamos, modernización y fabricación de nuevos misiles nucleares porque han descuidado mucho, especialmente los de tierra, y se basan fundamentalmente en los del mar, es decir, en los submarinos. La clave en una guerra nuclear serían los submarinos, fundamentalmente. Porque ya digo, los primeros de la clase Borei, en rusos, que fabricaron, me parece los dos o tres primeros, eran con 18 misiles cada uno, y ya los siguientes con 20. Es decir, que solamente viendo que si tienes 12 submarinos nucleares a 20, 18 o 20 por cada uno, pues ya estás viendo que ahí tienes la gran cantidad enorme de misiles, y además los submarinos por sus propias características son los más difíciles de detectar, mucho más que, pues, o sea, por ejemplo, los que están en silos fijos o los que van en aviones. Así que sí, es una demostración de fuerza y, bueno, un mensaje diciéndoles, señores, no sigan escalando. Ya aparentemente, y en esto yo creía que pues, no iban a hacer caso al final, pero por el momento sí lo están haciendo, los norteamericanos, que son los que mandan, al final, es que cuando todo el famoso debate, bueno, con Zelensky pidiendo que le den misiles de largo alcance, bueno, esto de largo alcance era más o menos discutible, pero vamos, sí, que le dejen lanzar misiles que puedan llegar a Rusia sin problemas y que puedan atacar pues ciudades, etcétera y tal. Y los norteamericanos han dicho que no, por el momento. Es decir, ¿por qué? ¿Porque no quieren que Zelensky ataque a los rusos? No, porque los rusos les habrán dicho ya, aparte de lo que han dicho públicamente, que han dicho que no, que si esto lo hacen, ellos responderán muy duramente, casi seguro, pero claro, esto no se puede demostrar, es muy difícil. Pero vamos, la lógica hace pensar de que algún tipo de mensaje o de comunicación han tenido los rusos y los norteamericanos, directa o indirectamente, donde los rusos les han dado un mensaje diciendo, mira, hasta aquí hemos llegado. Si dais este paso, habrá estas consecuencias. No olvidemos que los rusos y los norteamericanos, a pesar de que, gracias a esto, es decir, a pesar de la rivalidad, el enfrentamiento, y que ahora mismo son potencias enfrentadas, y además, claramente, una va, es decir, los Estados Unidos, el agresor, va a por Rusia, ha ido a por Rusia. Lo de Ucrania era un intento de no solo de desestabilizar a Rusia, sino incluso de llegar a hundirla, porque pensaban que iban a hundirla económicamente, cosa que no ha ocurrido, pero bueno, un cálculo erróneo, y que incluso que se pudiera partir, es decir, que pudiera haber otra vez una especie de explosión o implosión de Rusia, como pasó con la Unión Soviética. Esta era un poco la idea. No les ha salido bien en este aspecto,
Y claro, los rusos ahora mismo pues le tienen, igual que los norteamericanos, el agresor quiere claramente acabar con Rusia. Rusia ya tiene decidido, lo dicen todos los días, lo dice Lavrov, lo dice Medvedev, lo dice Peskov, el portavoz presidencial, lo dice el mismo Putin, es decir, que van a por los norteamericanos. Cuando dicen, digamos, con cierta diplomacia, vamos a acabar con el mundo unipolar, pues está claro que lo que están diciendo es vamos a acabar con Estados Unidos, porque el que ahora mismo defiende el mundo unipolar y es el único, la potencia imperial unipolar, frente a los que defienden un modelo multipolar, es decir, muchos polos, es Estados Unidos. Con lo cual, si digo que voy a acabar con el mundo unipolar, estoy diciendo que voy a acabar con la primacía de Estados Unidos. Esto está claro. Y eso supone acabar en todos los ámbitos, en el militar, en el económico, cargarse el dólar, por ejemplo, o como ya están haciendo los rusos, teniendo un ejército que es el mejor del mundo. Ojo, no lo digo yo. Que lo diga yo, da igual. Quiero decir, no tiene mayor valor. Lo ha dicho hasta el jefe, el general en jefe que dirige la OTAN. Ha dicho que ahora mismo el ejército ruso es el más preparado. Desgraciadamente, la mejor preparación para un ejército es una guerra. Esto es así, quiero decir, por muchos ejercicios que uno haga, por muchas maniobras, por muchas simulaciones, no es lo mismo. Y ahora mismo la experiencia de combate que tiene el ejército ruso es extraordinaria. Y eso implica una cosa que es muy importante, que es la capacidad que están demostrando los rusos, además, de manera, extraordinaria, de aprender sobre la marcha en el caso de una guerra. Las guerras, como dice, o como decía von Moltke el viejo, más o menos, la frase es mucho más larga y tal, pero bueno, lo que venía a decir es que en el momento, por muchos planes que uno haga, en una batalla, en una guerra y tal, en el momento que se dispara el primer cañonazo, todos los planes se van a la porra, porque hay elementos que son imposibles de controlar y que te desbaratan la planificación, como hemos visto en esta guerra y en otras muchas. Y los rusos, y ahí la clave, una de las claves es tu capacidad para aprender ante los nuevos desafíos y ante las nuevas estrategias, las nuevas armas que te plantea el enemigo, por ejemplo. Y ahí los rusos han sabido aprender, y muy rápidamente. Un caso concreto, los drones. Al principio, antes de la guerra, los drones era algo que sí, que tenían y tal, pero no le daban demasiada importancia. Llega la guerra y se dan cuenta de que los drones son claves y que no tienen demasiados. Primero se los compran a los iraníes, drones de ataque. Los famosos drones suicidas estos, merodeadores, que tienen un gran alcance y que en el caso de los Shahid 136, pues fueron extraordinarios y además son muy baratos. Con lo cual, como se ha visto, una de las claves de la guerra moderna actual va a ser, en todos los escenarios, la capacidad que tenga un ejército para lanzar drones, digamos, baratos o relativamente baratos, en masa, grandes cantidades que saturen las defensas del enemigo. Ahora mismo los sistemas de defensa están siendo, digamos que, machacados muy duramente y se están revisando rápidamente. ¿Por qué? Porque al final, lo hemos visto en el caso del país de nombre impronunciable, porque si lo pronuncias te pueden, en fin, el algoritmo te persigue. Y lo hemos visto con la cúpula de hierro, con la onda de Samsung, que es como una cúpula de hierro, pero más que cubre más misiles de más capacidad y de más alcance, etcétera. Y luego los Arrow, que son la última, que son misiles ya más poderosos para detener a los misiles del enemigo. No olvidemos que estos sistemas se basan en que tú lanzas un misil interceptor y lo que haces es darle, es decir, impactar con él o explotar muy cerca de él. De tal manera que el otro misil, el misil atacante, pues se destruya, ¿no? Es decir, que están ahora mismo están muy, ¿cómo diría yo? Muy debilitados, porque claro, esto cuando hay cierta paridad, vale,
Es decir, como pasaba antes de los drones. Bueno, pues te lanzan un misil, tú lo interceptas, bien, pero ahora con drones en cantidades gigantescas, estos sistemas se está viendo que no sirven para nada o sirven para muy poco. Y los rusos, como decía antes, aprendieron. Y entonces se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Pues el Shahid 136, este dron de ataque iraní que compraron a los iraníes, ellos lo empezaron a fabricar, es el Geranium 2, se llama, pero inicialmente era prácticamente idéntico, pero lo han ido mejorando. Le han ido introduciendo mejoras, sistemas, por ejemplo, de guiado, por GPS, por tal, bueno, cámaras, en fin, lo han ido mejorando y ahora mismo ya es un dron que tiene varias versiones, muy versátil y con mayores capacidades, siendo todavía un dron barato y pues del mismo tamaño que era el Shahid 136. Esto es clave para cualquier ejército. Entonces, claro, y además, encima, han puesto en marcha, a marchas forzadas, mejor dicho, su sistema industrial y lo que militar, y lo que ha demostrado Rusia es que tiene un sistema militar industrial mucho más potente que cualquiera de los occidentales y, por supuesto, de Estados Unidos, que es la clave. Porque ha sabido empezar a fabricar armamento, incluso armamento que no tenía previsto, o sea, tanques sí tenían, es decir, pues el T-72 o el M80, digo, el T-80, perdón, o el T-90, vale, pues sí, ahí tenían instalaciones donde los podían fabricar, pero bueno, los drones, muchos de ellos los han inventado ahora, y han tenido que lanzar nuevas líneas de producción y lo han hecho de una manera brutal y masiva, hasta el punto de que están produciendo cantidades de armamento gigantescas que Occidente no puede igualar ni de lejos. De ahí que se estén preparando y haciendo planes, ya veremos a lo que llegan, de empezar a fabricar en Occidente más armamento y más drones en concreto, pero vamos, más armamento en general, para una futura guerra, porque ahora mismo, es una futura guerra a 5 años vista, o bueno, algunos hablan de 2027 y tal, otros más de 2030 y tal, bueno, digamos, tener una mínima capacidad de producción, porque ahora no la tienen. Luego ahora Cierto. serían derrotados. Se han quedado completamente desarmados. No completamente, pero digamos, Sí, medianamente. sí. Y se ha hecho evidente que la producción en esta coyuntura es complicadísima. Al menos en el caso de Ucrania lo han hecho manifiesto, ¿no? Que se quedan sin municiones, se quedan sin hombres para combatir. Y claramente entra a tallar acá también, Fernando, las intenciones de otros países que están involucrados, otras naciones, otros bloques. Por ejemplo, hablábamos al inicio, y esto es muy interesante, sobre lo que pasó en Rusia, pero también lo que pasó en Inglaterra, porque esto es de película. Es muy Sí, interesante, ¿no? de Interesante lo James que Bond. pasó. Esto pasó, para poner en contexto a la audiencia, para entender un poco más la idea, esto pasó en Inglaterra, como hemos contado, en el condado inglés de Cambria. Exactamente, para dar más detalles, se produce un incendio en el astillero Barrow-in-Furness, el famoso BAE Systems de Inglaterra. Un accidente, dicen que no pasó a mayores. Claramente no se ha permitido que la información llegue del todo clara en medios occidentales. Sargrab TV, que es un medio no precisamente occidental, ha dado los pormenores. Un accidente en, digamos, esta especie de bloque o fábrica de producción de submarinos nucleares que dejó en llamas el lugar, ¿no? Dos trabajadores fueron víctimas de este accidente, salieron envenenados incluso, son detalles, en verdad, escabrosos que tal vez no venga al caso que lo ponga en manifiesto, pero que sí nos habla de efectos colaterales porque incluso, según se informa, y Reuters también habló un poco de esto, las autoridades le habían sugerido a los residentes que se encierren en sus casas. O sea, no fue una cosa insignificante, ¿no? Pasó y estas personas, los trabajadores del astillero, fueron evacuados, como digo, dos de ellos intoxicados completamente, hospitalizados, y por supuesto llama la atención esta especie de contradicción, no, vamos a decirlo así, digamos, este contrapeso, ¿no? Que entre comillas digo, entre comillas, porque es cualquier cosa menos un equilibrio de las cosas. Mientras Rusia expone su poderío
en Reino Unido, para ser más precisos, en Inglaterra, se vive un escenario como este, ¿no? Lo que pasó, señores, en Cambia. Un hecho extraño, la policía dice que no había riesgo de intoxicación para el resto de los ciudadanos, no hay nada que temer, no hay contaminación nuclear, dicen. Sin embargo, la información de Sarrate es que se sigue investigando lo que ha ocurrido, ¿no? Porque hay personas que a la redonda han manifestado una suerte de incomodidad o sensación que no es precisamente de alguien saludable, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ha sido demencial en todo sentido y como digo, es una ironía, parece sacado de una película, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, Fernando? Cuéntame qué mirada tienes sobre estos acontecimientos que, insisto, no hacen más que darle la razón a Rusia cuando le dice a Reino Unido, estamos a mucha distancia de ustedes, tengan cuidado, no nos, digamos, no abran las puertas del infierno. Sí, no, el titular que podías poner justo que has dicho, podías decir, Rusia demuestra su poderío y el Reino Unido demuestra su fracaso o su desastre o algo así, porque lo del Reino Unido es, bueno, como en toda Europa en general, un desastre. A ver, esto sería más o menos lo siguiente. Bueno, lo primero que habría que decir es que yo si estuviera viviendo en los alrededores de esta fábrica y tal, pues no me fiaría mucho de las declaraciones oficiales. Lo digo porque tenemos una historia larguísima, ¿no?, de accidentes, tanto civiles como militares. Acordémonos de Chernobyl, acordémonos de Harrisburg en Estados Unidos, donde ha habido más. Es decir, esto ha sido bastante corriente, donde siempre se dice, o casi siempre se dice, bueno, no, esto no ha sido nada, esto tal, y luego se ve que sí ha sido. Así que estas declaraciones oficiales, yo si viviera cerca de un sitio de estos, no me las creería y me iría por lo menos de vacaciones bastante lejos una temporada. Pero bueno, porque ya digo, la historia nos ha demostrado que suelen ser falsas. La saga que la saga, la saga Reino Unido, la saga antiguamente la Unión Soviética, tal. Acordémonos, para que no se diga que siempre ataco a los occidentales, Chernobyl al principio estaba controlado, entre comillas. Las declaraciones iniciales no eran de, no, esto es un desastre y tal, se han fundido los núcleos y estas cosas, y luego tuvieron que ir una gente extraordinaria, que luego murieron, claro, que fueron los, creo que lo llamaban enterradores o algo así. No, enterradores no, tenían otro nombre. Ay, no me acuerdo ahora, pero que fueron los que, sabiendo que iban a morir, fueron allá para controlar la situación. Y claro, murieron por la radiación. Y ya digo, no hay que fiarse de estas cosas. Bueno, la cuestión de esta fábrica o de esta factoría, pues puede ser muchas cosas, pero en cualquier caso es digamos, una demostración del penoso mantenimiento y de la penosa situación, penoso mantenimiento de este tipo de armamento y la penosa situación que tienen el Reino Unido desde el punto de vista militar en general. Es decir, no olvidemos que a aumentar el presupuesto que se ha hecho ahora y tal, y que seguramente van a seguir haciendo, es porque la situación había llegado aparte del tema de Ucrania y demás, han aprovechado el tema de Ucrania como pretexto para subir los presupuestos de defensa, porque la situación del Reino Unido era patética, era lamentable. A ver, sus submarinos han tenido accidentes y problemas, sus submarinos nucleares, tienen 4. Han tenido problemas un montón de veces, han tenido que ser reparados, han tenido que ser, bueno, en fin, parcheados de 1000 maneras. Y bueno, pues una de las últimas es cuando el Queen Elizabeth tienen 2 portaaviones modernos, muy modernos, pero no tienen dinero para ellos, como lo que aparte su mantenimiento es lamentable. Entonces el Queen Elizabeth pues iban a mandar por la zona del Golfo y tal hace unos meses y no pudieron. Entonces tuvieron que mandar al príncipe de Gales, que al principio tampoco funcionaba, pero pudieron hacer una chapuza y que fuera para allá, por lo menos haz una vuelta más que otra cosa, ¿no? Creo que todo esto fue cuando tenían que ir al principio hacia
no hacia el Golfo Pérsico, sino hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los huthis empezaban a lanzar ataques contra los barcos que iban hacia el país que no se puede nombrar. Y bueno, pues se dio por ahí una vuelta, pero no, simplemente para que lo vieran, y se volvió, no sé, a que se hundiera el mismo. Es decir, que la situación es lamentable. Y claro, hace gracia que cuando el Reino Unido o Francia dentro de la Unión Europea dice, no, yo tengo aquí la potencia nuclear y tal, y que además estén sentados en el Consejo de Seguridad por ser potencias nucleares con derecho a veto los franceses y los británicos, pues da la risa. En el pasado todavía, pero ahora que hay más potencias nucleares mucho mayores que ellos, o mayores que ellos, como China, que también está, pero como la India, que no está, o Pakistán. Entonces, bueno, dices, bueno, en fin, esta gente ya no tiene, digamos, o sea, no representa, no tiene la fuerza, no son países lo suficientemente potentes ya como para estar en el Consejo de Seguridad por ser justamente países nucleares, grandes potencias, etcétera. Ya no lo son. Son países que tienen capacidad nuclear, pero no equivalente a la que la tienen muchos de los países que tienen armamento nuclear. Entonces, bueno, la situación de los británicos, ya digo, es lamentable. No olvidemos que ellos no tienen la tríada nuclear que tienen los norteamericanos o que tienen los rusos. No, ellos no tienen capacidad nuclear aérea. La tuvieron, pero ya no la tienen. Eran los Vulcan, por ejemplo, unos aviones que eran capaces de lanzar misiles y bombas nucleares. Hace mucho que estos están en los museos. Yo he visto alguno, pero en los museos. Es decir, que no... Pero hace tiempo, O sea, yo he visto uno, pues no me acuerdo, pero en 2007, 2008, en un museo. O sea, ya en esa época estaban en los museos. En la Guerra de las Malvinas se utilizaron con armamento convencional y ya quiero recordar, en los años 90 ya estaban jubilados. O sea, que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y igual no tienen capacidad terrestre y solo tienen la capacidad marítima, es decir, con 4. Fíjate que estábamos hablando antes de los norteamericanos y de los rusos y estábamos hablando de una docena al menos de submarinos nucleares y estos tienen 4, de los cuales 2 no están operativos, están siempre en mantenimiento porque, bueno, un submarino nuclear necesita un mantenimiento especial, ¿no? Pero además es que como tienen problemas de financiación, es que no tienen dinero para ponerlos en servicio. Entonces, como mucho tienen 2 operativos. Con lo cual, dices, bueno, aunque tengan, no me acuerdo cuál es, 200 y pico, una cosa así, de misiles, en la realidad, lanzar lo que se dice lanzar, pueden lanzar pocos, porque solo los que entran en 2. Son los misiles Trident que portan los submarinos británicos y que también los utilizan los norteamericanos. Y ya digo, al final es que dices, bueno, tu capacidad de disuasión es ridícula. Es decir, tienes 4 submarinos nucleares, de los que 2 nunca funcionan, otros 2 hipotéticamente funcionan, de los cuales, pues bueno, pues esto puedes lanzar solo una cantidad relativamente pequeña, no recuerdo ahora cuántos pueden lanzar, pero vamos, por mucho que lancen, no, son países que ya están muy, muy venidos a menos. Y bueno, que ahora ya digo, pues pase esto en esta fábrica, pues lo podemos ver de 2 maneras, al menos. Una, un accidente por negligencia, pues eso, porque tienen poco dinero y por lo tanto no tienen suficiente financiación para que las armas y las fábricas que las producen, como en este caso, pues tengan la seguridad y las garantías y estén todas las sistemas de fabricación y de suministro puestos a punto, y entonces pues, se producen estos accidentes que pueden llevar, pues eso, lo que se ha visto. Lo que hemos visto es un incendio, lo poco que se ha visto, que yo he podido ver en imágenes, en algunos pequeños vídeos de estos, de gente de por allí, caseros y tal, se ve un incendio notable.
O sea, esto no es un incidente de que ha habido, no sé, un pequeño fuego y lo han apagado. No, aquello ha ardido y ha ardido bien. O sea, a partir de ahí, le digo, han dicho poco, con lo cual es casi mejor que digas otra cosa, porque si dices poco o das poca información, das pábulo a que la gente especule con otras cosas. Entonces, aunque es mejor decir algo, dar una explicación, aunque sea mentira, pero darla, porque si no, creas rumorología, ¿no? Creas rumores. Pero otra opción, y aquí sí que estamos en el campo de la especulación, porque no tenemos elementos, pero sí lo que sí se está viendo últimamente en Europa, en Alemania, quiero recordar, en el Reino Unido ahora, en Estados Unidos también, en varios países, ha habido accidentes en fábricas que estaban relacionadas o directa o indirectamente con el armamento, o eran fábricas o factorías muy importantes que producían alguna cuestión de suma importancia y eran grandes fábricas. Y bueno, pues ha habido muchos casos en los últimos 2 años. Esto puede que sean accidentes o no. No olvidemos que hay dos maneras de mandar mensajes o de hacer la guerra o debilitar al enemigo. Una, la pública, es decir, pues como si yo te lanzo un cohete y lo hago público y tal, pues lo que estamos viendo que están haciendo, por lo menos en una parte, la parte que se ve, el Estado que no se puede pronunciar, Irán, con estos ataques y Oriente Medio, contraataques, claro. o lo que pasa con Hezbollah, esto sí que se ve, o por lo menos se ve una parte, pero luego lo puedes hacer de una manera que no se vea. Y no lo sé, pero a lo mejor los rusos han intentado, han hecho que hubiera accidentes en estos sitios como demostración de manera privada de que no sigáis por este camino, mira lo que podemos hacer, y esto es solo una muestra pequeña, así que os mandamos el mensaje de que paréis, no escaléis más. Puede ser, Sí. pero no tenemos pruebas. Y, Es decir, y algo que, claro, y algo que por supuesto le digo, algo como lo que tú mencionas, que es una de las posibilidades que hasta cierto punto le incomodaría reconocer a Reino Unido, porque esto hablaría de claro, una fragilidad eh, implícita o explícita, ya pónganle como quieran, pero una fragilidad y vulnerabilidad que haría sospechar claramente si vale la pena lo que se está pagando, ¿no? Por mantener este monstruo llamado OTAN, que parece ser un monstruo pero sin dientes al final y sin garras, ¿no? Es la sensación que queda. así es. Es decir, a ver, desde el punto de vista militar, si quitamos a Estados Unidos, que aunque en decadencia, bueno, todavía tiene un gran poderío, ya no es la gran superpotencia que fue en el siglo pasado, pero todavía sigue teniendo una capacidad enorme desde el punto de vista militar, aunque en decadencia y con una situación de degradación en la producción de armamento enorme, ¿no? Pues por muchas razones, entre ellas porque se han dedicado durante mucho tiempo, durante la primera década del siglo XXI y parte de la del siglo, vamos a decir, parte de la segunda del siglo XXI también a hacer guerras absurdas, a su lado desde el punto de vista que no han reportado nada, y hacer guerras absurdas como la de Irak, Afganistán, etcétera, las primaveras árabes, especialmente la guerra proxy contra la Siria, el bombardeo en Libia, etcétera, y que esto, digamos que les ha, digamos, distraído porque estaban atacando a países que aunque han salido luego derrotados porque por muchas razones, pero bueno, estaban atacando a países, en el caso de Afganistán y Irak, que, vamos, que han salido derrotados, estaban, y en el caso de Siria también, estaban atacando a países que, bueno, con guerras asimétricas y con una tecnología muy, muy pequeña o casi, vamos, arcaica, ¿no? Como el caso de los talibanes en Afganistán, pero se han confiado, es decir, esta gente se ha confiado y se han centrado en hacer este tipo de guerras asimétricas y han descuidado una guerra, digamos, como la que vemos en Ucrania, y
han descuidado también sus capacidades nucleares. Y en el caso de Estados Unidos o de Francia y Gran Bretaña. Y en el caso de Europa es que es una caída en picado. Es decir, los europeos, después de que acaba la Guerra Fría, digamos, con la implosión de la Unión Soviética, los presupuestos de defensa caen, pero caen en picado, porque ya no tienen razón de ser. Y eso más o menos ha venido hasta ahora. Los únicos que han remontado, pero que también en los años 90 cayeron los presupuestos de defensa, Estados Unidos, porque ahí les dio un toque, digamos, el complejo militar industrial y les dijo, esto no puede ser, da igual que la Unión Soviética haya desaparecido, pero hay que buscar enemigos y hay que buscar guerras porque si no el complejo militar industrial se hunde y no se puede tener estos presupuestos a la baja. Y a partir de ahí, casualmente, tenemos que Bush se lanza a la guerra en Afganistán primero y luego la de Irak y que bueno, buena parte de la gente que le apoyaba y que estaba en su gobierno, pues venían de empresas militares, ¿no? Ya sabéis que las puertas correderas, estas en las cuales me paso del gobierno a una empresa y de una empresa al gobierno, según la situación. Pues, y a partir de ahí, claro, los presupuestos de defensa empiezan a crecer, y a crecer, hasta el punto que, desde el punto de vista, digamos, oficial, los presupuestos federales de defensa de Estados Unidos andan por los, más o menos, por los 900.000 millones de dólares. En realidad, si se le suman partidas que están metidas en otros departamentos, industria, etcétera y tal, pues al final sale más de 1 billón, debe andar por 1,5 billones. Bueno, pues ese gasto es lo que ha hecho que las empresas del complejo militar industrial puedan seguir sobreviviendo. Es decir, que ya, y esto lo señaló claramente, y lo recordaréis, de una manera admirable en un discurso histórico, que envidia dan políticos, ya digo, independientemente de que se esté de acuerdo con lo que hacen o lo que no hacen, o que ideológicamente también se esté a favor o en contra, pero políticos que tenían por lo menos una cierta talla intelectual, es decir, que eran esta panda de virriosos intelectuales, de analfabetos que tenemos en Europa y en Estados Unidos, o sea, Biden, Kamala Harris, incluso el mismo Trump, es decir, Annalena Baerbock, Stoltenberg, ahora el Matt Ruck, que son una panda de cerebraos, analfabetos, no saben hacer la O con un canuto. Bueno, pues el caso del famoso discurso de despedida después de 2 mandatos como presidente de Eisenhower, en el que, entre otras cosas, porque el discurso es extraordinario, de hecho estuvo preparándolos, se cuenta que hizo más de 20 borradores, o sea, que lo estuvo perfeccionando al milímetro, queriendo decir lo que quería decir palabra por palabra, y el presidente Eisenhower en su despedida como presidente, después de los 2 mandatos, una de las cosas que dice en ese discurso histórico es advierte a los norteamericanos de que, cuidado, dice Eisenhower, hasta la Segunda Guerra Mundial nuestra capacidad industrial no estaba dedicada fundamentalmente ni de lejos a la industria del armamento. De hecho, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fabrica más armamento, pasa la primera, vuelve a bajar porque no les interesa, no les es rentable. En la segunda fabrican, bueno, se convierte en el gran productor mundial de armamento, es una cosa espectacular, es lo que tira de Estados Unidos y lo saca de la crisis económica, del crack de Wall Street, de la crisis del 29, y la crisis económica es eso lo que lo saca, la Segunda Guerra Mundial. Por eso los norteamericanos ahora pretenden también, o por lo menos un sector amplio, una guerra mundial para sacarle de la situación económica desastrosa en la que están. Pero bueno, las situaciones históricas son diferentes. Y entonces Eisenhower ahí advierte de que, ojo, históricamente Estados Unidos no ha sido una potencia militar hasta ahora. La Segunda Guerra Mundial nos ha llevado a ser la gran potencia militar del momento, a fabricar cantidades gigantescas, pero gigantescas, hasta el punto de que
después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene más de 1000 barcos de guerra. Ahora puede tener 300, como mucho. Para que nos hagamos una idea. Algo descomunal. Entonces, bueno, Eisenhower dice, no hemos sido una potencia militar, no nos hemos dedicado a fabricar armamento como una de las claves de nuestra economía. Ojo, porque lo que estoy viendo, y no olvidemos, Eisenhower era un militar, fue el general en jefe de las tropas aliadas en Europa, con lo cual, antes de ser presidente, fue general y fue militar, con lo cual conocía perfectamente esto, y dice, ojo, no hemos sido nunca una potencia militar en cuanto a la fabricación de armamento, ahora sí lo somos, tenemos que tener cuidado de no acabar siendo rehenes de eso que él llamó, es el que bautiza con este término el complejo militar industrial. Desgraciadamente, esa advertencia de Eisenhower cayó en saco roto y se ha convertido en rehén del complejo militar industrial, con lo cual el complejo militar industrial norteamericano es el que manda y el que decide pues las políticas en Washington que le son beneficiosas y que, claro, implican la producción de armamento y el armamento hay que gastarlo. Es decir, guerras. Cierto. Y bueno, y en Rusia lo saben, lo entienden, son conscientes de eso. No por nada, hace unas horas también, por ejemplo, habló Dmitry Peskov, quien se refiere precisamente a esta fábrica Rheinmetall, esta planta, perdón, una fábrica, factoría, compañía, pongan el rótulo que quieran ustedes, ¿no? Este hegemón llamado Rheinmetall alemán, que es vital para la producción de armamento. Ahora mismo tiene una planta en Ucrania y bueno, Dmitry Peskov dijo que no le sorprenda que se convierta muy pronto en uno de nuestros objetivos, ¿no? Porque él reconoce abiertamente que forma parte de la agenda del ejército ruso. Objetivo militar legítimo, es como lo llamó Dmitry Peskov, en esta especie de, digamos así, compañía, entre comillas, por supuesto, que está abasteciendo, tiene como objetivo abastecer a Ucrania en los próximos años, ¿no? De hecho, se habla de que Rheinmetall, esta planta alemana, va a tener en total cuatro, ¿no? Cuatro plantas van a estar instaladas en Ucrania, pues están construyendo ahora mismo para que puedan solventar, puedan darle insumos al ejército ucraniano. La pregunta es si van a poder solventar también combatientes, porque es el gran déficit para Ucrania. Podrán fabricar el armamento que quieran, pero ¿va a haber gente dispuesta a continuar el conflicto? Esa es la pregunta, Fernando. A ver, ahora me acordaba, no me hagáis mucho caso, porque, en fin, pero así más o menos tengo el recuerdo de que he visto no hace mucho, en los últimos días, también algún tipo de accidente o algo en BAE Systems, British Aerospace, que es una de las grandes productoras de armamento del mundo y británica. Y algo de esto he visto. Es decir, que, ya digo, curiosamente, últimamente en Occidente está habiendo muchos accidentes en este tipo de instalaciones. Y a lo que tú me dices, bueno, a ver, es que me parece que todo esto es un delirio. Los europeos tienen un problema, bueno, tienen muchos, los líderes europeos, estos globalistas y tal, que viven en una realidad paralela. Es decir, que vamos a ver, que hacen unas previsiones absolutamente, no ya equivocadas o erróneas, que lo son, sino absolutamente disparatadas. Es decir, estamos partiendo de la base de que Ucrania va más o menos a sobrevivir a esta guerra, bueno, aunque pierda algunos territorios y tal, pero por lo menos el núcleo grande de Ucrania va a sobrevivir, ¿no? Digamos que los rusos se van a quedar con los territorios de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson en su totalidad, no solo lo que tienen ahora, sino también la parte que ocupan los ucranianos, y ya está. Y que luego las cosas que le van a imponer, bueno, pues van a poder llegar a un tipo de, bueno,
de solución y tal. Claro, esto es una cosa que solo se le puede ocurrir a las mentes absolutamente desquiciadas de los líderes europeos. ¿Alguien piensa que los rusos de verdad van a permitir que una Ucrania derrotada, que ahora mismo está colapsando, especialmente en el frente sur de Donetsk, va a permitir que haya fábricas de quien sea en territorio de armamento, en territorio ucraniano? Es que es una cosa que dices, vamos a ver, esto es delirante. Y estamos hablando de lo que ya han dicho los rusos, ¿eh? Acordémonos de en junio, cuando, si mal no recuerdo, cuando Putin hace, mientras están preparando la famosa conferencia esta que hicieron sobre la paz y tal, bueno, organizada por Zelensky y compañía en Suiza, que fue un absoluto desastre, y al que no estaban invitados los rusos, que una conferencia de paz en la que la otra parte no está invitada, es una cosa ya surrealista. Pero bueno, no fue ni Biden ni nada de esto, fue Kamala Harris, aquí la loca esta, y bueno, estuvo por ahí, dijo 4 tonterías y se fue, ni siquiera estuvo todo el tiempo. Fue una absoluta bochorno, un absoluto espectáculo circense. Bueno, pues justo además, para rematarlo, y me acuerdo que esto era un fin de semana, y el viernes anterior Putin dice, no, vamos a ver, si ustedes quieren un acuerdo de paz y entablar negociaciones, esto es nuestros puntos para empezar a negociar. Es decir, hay que cumplir estos puntos y a partir de ahí el resto lo negociamos. Y entre ellos estaban efectivamente estas regiones que digo, de Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, pero había muchas más cosas. Por supuesto, la no entrada de Ucrania en la OTAN. Que no hubiera ningún tipo de fábricas, armamento de la OTAN o de los ucranianos, para nada. El desarme de Ucrania, básicamente, y su reducción a un, digamos, un ejército testimonial. Entonces, claro, cuando van estos tipos y te dicen, no, que vamos a hacer unas fábricas allí en Ucrania y tal. Bueno, a ver, Ucrania está colapsando. Vamos a ver un mes de noviembre en el que la Ucrania ya se va a hundir definitivamente. Desde el punto de vista militar, ya se está hundiendo. Están huyendo de muchos sitios. El avance de los rusos en el mes de octubre, y nos queda un día, ha sido el mayor de toda la guerra. Porque el ejército ucraniano está colapsando, como tú bien señalabas, no tiene efectivos. Si es que da igual. Si tú no tienes hombres, pues es que no hay más. Porque ya pueden hacer lo que quieran, montar fábricas, mandar armamento de todo tipo y condición y en cantidades monstruosas que si no hay personas para utilizarlo, pues mal asunto. Es decir, dicen por ahí, y eso es lo que le está pasando. No hay guerra sin guerreros, dicen. Efectivamente. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un ejército que ya no puede, el ejército ucraniano que ya no puede tapar los agujeros que le van creando los rusos, porque no tiene suficientes efectivos, porque no tiene reservas, porque ya no puede hacer rotaciones, porque no tiene suficiente gente y quema a las unidades más de élite porque como no puede hacer rotaciones, las saca de un sitio y las lleva a otro para tapar el agujero siguiente. Y eso las desgasta, con lo cual terminan prácticamente siendo inútiles. Porque la mayoría, cada vez hay más y más soldados que son no son voluntarios, sino que son obligados, que los hemos visto como los capturan de forma absolutamente brutal los reclutadores, que son también, que son militares, que se encargan de ir reclutando a la fuerza a la gente, llevándoselos a la fuerza para que se vayan a la guerra, para llevarlos a la guerra, que además te confiesan públicamente y vamos a ver, nosotros estamos muy contentos de ser reclutadores y vamos a hacer lo que sea para capturar personas, para llevarlas a la guerra, que los maten, porque si no, al que le mandarían es a mí, a los reclutadores, que somos ya militares. Es decir, con lo cual prefiero capturar ciudadanos compatriotas ucranianos y mandarlos a la guerra antes de que me manden a mí. Así que voy a seguir haciendo lo mismo con mucho gusto. Esto lo dicen, ¿eh? Hay vídeos donde lo cuentan. Y claro, que eso es un problema. ¿Por qué? Porque esa gente que va obligada, que la capturan,
y se la llevan al frente en cuanto pueden, desertan, se van. El número de deserciones ha crecido de una manera escandalosa. Ya es que no sabes ni cuál es esa cifra verdadera, pero vamos, se está hablando de por lo menos 18.000 deserciones en los últimos 2 meses. O sea, hay cifras aún mayores que se están dando, pero que se están dando por los propios, incluso ucranianos. Digamos, dentro del aparato de poder capitaneado por Zelensky, pues hay una parte que ya está hablando de estas cosas, y porque a Zelensky ahora mismo le quedan nada, 2 telediarios, por eso está tan nervioso y está ya diciendo unas locuras que, bueno, como nunca, y eso lo estamos viendo ya, que se están quedando sin efectivos, y eso, ya digo, el ejército está colapsando y en noviembre vamos a ver cómo sigue colapsando ya a una velocidad estrepitosa. La guerra está ganada por los rusos. Es que ya da igual lo que haga la OTAN. O sea, la OTAN lo que puede hacer es escalarla y provocar a los rusos para que respondan, pero incluso si la OTAN se metiera a saco, porque ya está en la guerra, no olvidemos que los rusos ya han tenido que decirlo, porque somos cobeligerantes, por decirlo suavemente. Es decir, los países de la OTAN, entre los que está España, la que yo vivo, es decir, yo soy español, ¿sí? Me han metido así, de golpe y tal, en una guerra, porque los soldados de la OTAN como tal, está allí, ya peleando contra los rusos. No estamos hablando ni de mercenarios, ni de instructores, no. Estamos hablando de soldados que manejan sistemas de armas complejos y que por lo tanto los utilizan para atacar a los rusos. Y esto ya es confirmado por los propios medios occidentales y los propios políticos y dirigentes occidentales, desde la declaración de Olaf Scholz diciendo que es así, hasta la que luego hizo Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, y un montón más. Es que ya es público. Entonces, bueno, aunque mandáramos las tropas de la OTAN, sería un desastre. Por eso hay que tirar de proxies, en este caso Ucrania, y se la preparó justamente para que fuera sacrificada en interés de la OTAN contra Rusia. Ucrania va a quedar como un estado fallido, bueno, ya lo es, pero sin solución. Zelensky se lo ha cargado, pero se lo ha cargado completamente. Va a quedar en pedacitos, dijo alguna vez, irónicamente, dijo alguna vez María Zaharova, ¿no? En pedacitos. Bueno, claro. es un pronóstico muy duro, pero es la realidad. Polonia, esa Polonia que se hace pasar como aliada en esta situación de incertidumbre, se está frotando para las nada, manos. ¿no? Vamos ahí, ¿no? Esperando con muchas ansias. Pero bueno, Fernando, oye, que esta conversación siempre queda corta, porque Sí. se hablan cosas tan interesantes, y por supuesto vamos a continuar hablando de esto seguramente la próxima semana, pero la próxima semana también hablaremos ya de esta recta final que son las elecciones en Estados Unidos, querido Fernando. Bueno, por supuesto, esta conversación, insisto, tiene para rato, nos vamos a reencontrar la próxima semana, pero seguramente usted, querido público, se preguntará dónde puede encontrar a Fernando Moragón. Por favor, Fernando, cuéntanos, porque ya me imagino con la coyuntura que se viene, esa agenda debe estar cargadísima. Bueno, efectivamente, vamos, ni yo mismo me lo sé ya, es decir, y la semana de las elecciones norteamericanas va a ser de traca, quiero decir, allí ya va a ser la locura absoluta, y además, aparte de los medios habituales como Prensa Alternativa, en los que colaboro todas las semanas, habrá además un montón de medios que te llaman en este caso, por el tema tan importante de las elecciones norteamericanas, y que te llaman eventualmente para que hagas una colaboración puntual. Es decir, con lo cual se va a juntar todo y va a ser una cosa de locos, donde habrá días que prácticamente tendré que estar acabando una conversación o una entrevista y tal, lo que sea, y haciendo otra y tal. Porque algo parecido pasó con lo de los BRICS. Imagínate ahora con esto de las elecciones en Estados Unidos. Va a ser una locura. Pero bueno, como siempre que me enrollo, no puede ser. Pero vamos, habitualmente aquí me tenéis en Prensa Alternativa los lunes y los miércoles. Ahora con el cambio de hora en Europa, me parece que vamos a las 9, ¿no? Es decir, o sea, a las 21 horas en vez de a las 22 horas de Madrid. Corregirme si me equivoco. Porque
ya digo, estamos hemos cambiado el horario de invierno y por lo tanto tenemos una hora, hemos adelantado, sí, adelantado me parece que es. Hemos tenido una hora de más, con lo cual, pues ahora tenemos una hora, sí, una hora menos, joder, al final me hago Claro, un lío, para pero bueno, hacernos una idea, por una hora de ejemplo, diferencia distinta. claro, para hacernos una idea brevemente, por ejemplo, ¿no? Si son las 4 de la tarde en Perú, son las 10 de la noche en España, para poner un ejemplo, en Madrid, ¿no? 4 de la tarde en Mm. Perú, 10 de la noche en Madrid, solo para que la gente se pueda orientar. Por eso digo que ahí iremos viendo. Y bueno, luego también a las 22 con Ariel Umpierrez y con Juan Antonio Aguilar los jueves. Este martes, de esta semana y la siguiente, por unas cuestiones de que no puedo, no tendré la sesión con Ariel Umpierrez de los martes. Y luego el viernes un programa dentro de la plataforma de Ezequiel Pistoletti, mío, en el cual yo pues hablo de mis cosas y tal, y mis locuras, y luego con Ezequiel los domingos a las 9, bueno, el mío es a las 7 de la tarde, a las 19 horas, y el de Ezequiel, con Ezequiel, los domingos a las 21 horas. Luego y bueno, todas las semanas lo que pasa es que no es digamos, un día concreto a una hora concreta, pero bueno, se lo puedo ir poniendo. Suelo colaborar, ya digo, es móvil a veces pues un lunes, un martes, un miércoles, tal, un viernes, con Negocios TV. Y ahí sí que también me pueden ver, pero ya digo, ahí es cuestión de estar pendiente de cuándo salgo. Ok, ok, ya lo sabe el público entonces, pendiente de estos canales para que puedan disfrutar de las conversaciones con Fernando Moragón, así como nosotros lo hacemos en Prensa Alternativa. Invitamos a la audiencia a ser un usuario activo, comentar, darle like, compartir el contenido, que nos ayudaría a seguir llegando a mucha, pero mucha mayor audiencia, porque hay que decirlo, hay días en los cuales la plataforma no se porta muy bien con nosotros. Lo digo con todo respeto, entiendo que hay una competencia abierta, ¿no? Pero ayuda mucho que el público sea un usuario activo. Así que no tengo más que agregar. Te agradezco, Fernando, por estar con nosotros. En la Gracias. descripción aparecerán los horarios. Muchas gracias por estar y te tenemos el lunes, por supuesto, con esa antesala de lo que serán las elecciones Bueno, en Estados Unidos. ¿Ah? Todo lo que se va a hablar, que se va a decir. Y el miércoles, y seguramente, el miércoles analizando los ya con supuestos recogiendo, resultados. No sabemos si hablan los resultados, supuesto, ¿no? Porque pueden cierto, prolongarse el recuento y si hay de repente, impugnaciones, etcétera, podemos perfectamente. Bueno, pasó la otra. Podemos tener claro, la certeza, entre comillas, solo podemos tener a lo mejor 1, 2 o 3 días después, en el mejor de los casos. Es sí, decir, sí, que sí, va a ojo, estar ojo que puede pasar cualquier cosa. La un incertidumbre nunca ha Capitolio. sido más grande en estas elecciones. Así que ya sabéis, Empresa Alternativa, vamos a estar aquí contando la que se va a liar, porque se va a liar en cualquier caso, Se va a con las liar. elecciones en Me Estados encanta, Unidos. me encanta esa palabra, se va a liar y va a estar tremendo. Oye, gracias Fernando nuevamente, querido Fernando, abrazo para ti, para el Sí. público también que nos ve. Mi nombre es Enson Chante, nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.